Vamos a conversar sobre la forma de contabilizar lo que sucede en un reactor donde pueden ocurrir varias reacciones químicas. Por una parte, definiremos la conversión de reactivo, que nos indica cuánto se gasta de reactivo respecto a la cantidad o flujo alimentado. La conversión, sin embargo, no nos dice cómo se gasta el reactivo, cuando el reactor es tal que ocurren varias reacciones químicas dentro de él. Para saber cómo se reparte el reactivo consumido entre las diversas reacciones que ocurren, se define el rendimiento y la selectividad, que se refieren a la preponderancia de la reacción principal, también conocida como deseada, frente a la reacción secundaria, a veces denominada no deseada. Para reportar la fracción del reactivo consumido, se usa la conversión de reactivo, denotada como X sub I, definida como la cantidad de reactivo que se consume expresada como una fracción del reactivo alimentado al reactor. El reactivo consumido se escribe simplemente como la diferencia entre lo que entra y lo que sale, o como la suma de todo lo que desaparece reactivo en las diversas reacciones que ocurren en el reactor, por lo cual los coeficientes estequiométricos deben cambiarse de signo, pues la convención de signos está definida para la aparición de sustancia. Típicamente, la conversión se expresa como porcentaje, por lo que en la ecuación mostrada debe usarse dicho porcentaje expresado como fracción. La conversión de reactivo suministra información sobre cuánto reactivo se consumió en la reacción, pero no indica nada sobre cómo se consumió. En otras palabras, si ocurre más de una reacción en el reactor, la conversión permite saber el reactivo consumido globalmente en las diversas reacciones, pero no de qué forma o cómo se utilizó el reactivo en cada una de ellas. En un reactor pueden ocurrir múltiples reacciones con los mismos reactivos. Puede haber reacciones en competencia, también llamadas en paralelo, donde A y B producen principalmente C en la reacción 1, pero E en la reacción 2. O puede haber reacciones consecutivas, también llamadas en serie, donde A y B producen principalmente C en la reacción 1, pero C continúa reaccionando en la reacción 2 para producir E. Tanto en las reacciones en competencia como en las reacciones consecutivas, es normalmente claro cuál es la reacción principal y cuál es la reacción secundaria, a veces reacción deseada y reacción no deseada. Supongamos que el producto deseado es C, mientras que E es el producto no deseado. Usando las definiciones de aparición y consumo de sustancias en base a los coeficientes estequiométricos, podemos decir que el consumo de A es la suma del consumo en la reacción principal y el consumo en la reacción secundaria. Los signos menos se incluyen porque la definición se hizo para la aparición de A, en consecuencia el consumo es menos la aparición. También podemos expresar lo que apareció de C como la suma de lo que se haya podido aparecer en ambas reacciones. Si todo A se hubiera consumido según la primera reacción, pasan dos cosas. En primer lugar, la cantidad de A requerido para producir el C que en realidad se obtuvo, se calcula multiplicando la cantidad realmente producida de C por la razón de coeficientes estequiométricos en la reacción 1. Por otra parte, si todo A hubiera producido solo C, la cantidad obtenida de C sería la consumida de A por la razón de coeficientes estequiométricos en la reacción 1. Se define el rendimiento fraccional como la producción de C realmente obtenida, expresada como fracción de la producción máxima de C, es decir, la que se obtendría si todo el A consumido hubiera formado solamente C. Puede demostrarse que esto es equivalente a decir que el rendimiento fraccional es la cantidad de A que se hubiera requerido para producir el C que efectivamente se produjo entre el total de A consumido. Colocando esta definición en términos de las producciones y consumos antes calculados, se observa que el rendimiento fraccional AC es la producción de C entre el consumo de A convertido a moles producidos si solo ocurre la reacción principal. Esto se hace multiplicando por la razón entre C y A en la reacción 1, pero también la producción de C convertida a moles de A usando la razón sigma A sobre sigma C en 1, se divide entre el consumo de A para obtener dicho rendimiento fraccional.
Las definiciones anteriores llevan implícito que el cálculo se hace con base al reactivo consumido. Sin embargo, definiciones análogas pueden hacerse si para calcular la fracción se usa el reactivo alimentado en vez del reactivo consumido. De este modo, el rendimiento fraccional AC respecto al reactivo alimentado es la producción real de C como fracción de lo que se hubiera producido si todo el reactivo alimentado hubiese reaccionado según la reacción que genera C. Igualmente, se puede calcular este rendimiento fraccional como la cantidad de A requerida para producir todo el C que se generó según la reacción principal como fracción de la cantidad de A alimentada. Otro concepto utilizado para indicar en cuál proporción ocurren las dos reacciones, la que genera producto deseado y la que genera producto no deseado, es la llamada selectividad, que se define como el cociente entre la producción de la sustancia deseada, C en este caso, entre la producción de la sustancia no deseada, E en este caso, ambas en moles. El rendimiento fraccional está acotado entre 0 y 1, o entre 0 y 100% si se usan los porcentajes, donde 1 representa que la reacción no deseada no ocurre, mientras que 0 representa el peor caso, es decir, que solo ocurra la reacción no deseada. La selectividad, en cambio, adquiere valores entre 0 e infinito. Mientras mayor es la selectividad, la competencia entre las reacciones está a favor de la reacción deseada.